Estamos de vuelta, seguimos con temas culturales ahora. Nos acompaña Gladys Potosí. Ella es escritora y poeta imbabureña que ha estado representando al país en varios eventos. Recientemente estuvo en México en el 7º Festival de Poesía, con la particularidad de que este festival reunía a lo mejor de la poesía latinoamericana en lenguas originarias. En este caso, Gladys pues representó al país recitando poemas en quichua. Gracias por acompañarnos y bienvenida, Gladys. Primero, ¿desde cuándo nace esta situación de expresar sentimientos a través de la poesía? Porque esa es la referencia conceptual de la poesía, más sin embargo hacerle en una lengua tan no sé, complicada para quienes no la conocemos, pero también con tanto valor histórico y cultural como es el quichua. Bueno, muy buenos días, Fabricio, muchas gracias por la apertura. Bueno, ¿de dónde nace la poesía? A los poetas nos nace de los sentimientos, ¿no? Yo escribo desde muy temprana edad, desde la adolescencia quizás, pero como muchos de nosotros escribimos para nosotros inicialmente. Y así fue como empecé, escribiendo para mí como un proceso de, si quieres, de transformación, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, tú te das cuenta que la poesía se vuelve medicina en tu vida. Entonces, para mí fue eso justamente. Empecé a escribir como una salida, como una forma de sacar los sentimientos guardados dentro de mi corazón, si quieres, de todas las vivencias de mi vida. Entonces, así fue como empecé, desde muy temprana edad, pero como te digo, siempre fue para mí. Conforme fue pasando el tiempo, pues la poesía fue siendo parte de mí, ¿no? Inicialmente nosotros en los pueblos, en las comunidades no tenemos acceso a los libros, no teníamos acceso a los libros. Ahora con el internet se nos facilita mucho la vida, pero inicialmente fue así, ¿no? Y alguna vez tuve acceso en mi primer libro, el primer poemario que leí fue el poemario de Pablo Neruda. Entonces con ese inicio fue como enamorarme de la poesía, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y la poesía siguió germinando, si quieres llamarlo así, y con el tiempo pudimos establecer ciertos colectivos. Fui parte siempre de grupos, si quieres, como una reunión de amistades, yendo de un lado al otro, en un bar, en un parque, y así fuimos compartiendo con las compañeras. Inicialmente mi poesía fue en español, pues así fue como empezó mi aprendizaje. Y luego pues dije, a ver, estoy escribiendo poesía y lo estoy haciendo en español y lo estoy haciendo siempre, porque una vez que tomas este camino de escribir poesía, es como parte de ti. Es parte de vida, es parte de ti, y es inevitable el poder, tienes que seguir haciéndolo, ¿no? Y es que esta es una forma que tú encuentras para sacar a flote todo lo que tú vas sintiendo. Entonces, como te digo, dije, a ver, estoy escribiendo en español, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer en mi lengua originaria? Sí. Pero simplemente fue una reflexión instantánea en el momento de razonar sobre este entorno, ¿o hubo alguna situación que generó este punto de quiebre, decir, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer en quichua también? Bueno, sí, justamente yo soy de la comunidad de Angochagua, soy mujer quichua caranqui, por lo tanto yo nací en el quichua, yo crecí con el quichua, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, toda mi familia habla quichua, entonces yo siempre me he comunicado con ellas, ¿no? Si de alguna forma lo he dejado, a veces ellos me hablan en quichua, yo les respondo en español, entonces existe una mixtura muy interesante. Entonces desde ahí nace el hecho de que tú estás haciéndolo, y como parte de tu volver atrás, de tu recobrar tu esencia, de lo que tú eres, pues la esencia siempre está, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no lo podemos hacer? Sin embargo, hubieron ciertos contratiempos que eran como, a ver, ¿y ahora cómo escribo, no? Porque normalmente en las comunidades vas y hablas como mejor lo puedes hacer, pero ¿cómo vas a escribir? En las comunidades muchas veces no sabemos todos escribir, ¿no? En español, y menos vamos a poder escribir en quichua, que son jeroglíficos occidentales a la final. Entonces empecé una investigación, ¿no? Investigando de la manera como se escribe. Escribir es un privilegio realmente, porque tienes que saberlo hacer, y el vincularme con ciertas personas, lingüistas quichuas, y el poder acercarme a ellos me enseñó a la manera de cómo se escribe. Entonces, es un dominio especial, algo así. Sí, es un dominio muy especial, porque tiene su propia sintaxis, las oraciones
tienen su propia estructura gramatical, ¿sí? Entonces hay que saberlo hacer. Yo me encuentro en este proceso. De la poesía, que también tiene algunas reglas normativas, independientemente que muchas veces sea una poesía de carácter libre, pero también a veces se aplican métricas que obligan precisamente a tener esas consideraciones al momento de hacer poesía, e integrarlo a un idioma como el quichua debe haber sido muy complejo. Sí, pero cuando se lo hace con el corazón, realmente eso surge solo. La poesía que nosotros hacemos es una poesía muy abierta, muy libre, ¿no? No nos apegamos a tantos estándares, pero sin embargo siempre guardamos ciertas consideraciones en cuanto a la escritura. Entonces, escribir para mí, como te digo, es una medicina, y mucho más ahora, escribiendo en quichua para mí realmente es volver hacia mí mismo. Un lenguaje muy importante. Y todo esto desemboca no solamente en algunas opciones, se ha formado un grupo literario, no sé si denominar así, un colectivo cultural, pero dentro de este proceso se llega a este festival. ¿Cuál es la trascendencia que tiene este festival en torno a la poesía y sobre todo a la poesía marcada por la identidad cultural? Bueno, una vez que nosotros estamos escribiendo, pues hemos participado en diferentes momentos, en diferentes instancias literarias. Como te digo, conforme va pasando el tiempo, hicimos amistad en agrupaciones de compañeras que son amantes también de la poesía, y nosotros hemos logrado establecer una agrupación y saber más o menos del dominio de todo esto, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa, nosotros somos el colectivo Amoral Colectiva. Entonces, nosotros tenemos el objetivo de sacar del closet literario a las personas que sí escriben, porque muchos escribimos en nuestras casas y los guardamos en el cajoncito, pero sin embargo este arte debería ser sacado, debe ser mostrado, expuesto. Pues en Ibarra existen poetas, poetisas, quizás que son muy conocidos y que son muy contados también, pero sin embargo hemos descubierto en todo este proceso que existen muchas personas que escriben y escriben muy bien, y que si ellas supieran desde muy temprana edad que escriben muy bien, estoy segura de que podrán forjarse como poetas, como literatos, hasta su madurez real, ¿no?, del arte. Entonces, en este colectivo nosotros lo que hacemos es eso. Tenemos 5 fanzines ya publicados. Estos fanzines recopilan la poesía de personas que jamás han sido escuchadas. Los fanzines un poco son producciones de texto, pero básicos. ¿Cómo básicos? No, o sea, no son publicaciones de imprenta, sino más bien un tipo de publicación alternativa, artesanal, para utilizar mejor. Sí. Nosotros manejamos el estilo de cartonera. El estilo de cartonera quiere decir que nosotros utilizamos los recursos que tenemos a mano para poder realizar estas publicaciones. Tenemos a nuestra compañera, que es poeta y escritora, Sofía Puetate. Ella nos ayuda mucho con el tema de la ilustración y de poder sacar un producto bueno. Un producto bueno que es impreso en nuestras casas, que es hecho de manera artesanal, que si bien no es hecho en una imprenta, para allá vamos justamente. El objetivo de esto es que una vez que realicemos la recopilación de todos los textos de las personas que nos van enviando, nosotros al final podamos tener un producto que esté listo para hacer un poemario colectivo. ¿Y en lo que se refiere a este festival? ¿Cómo nos fue? Bueno, el Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor, es un festival que se va realizando ya, era la 7ª edición de poesía del festival. Se hace cada 2 años. Integra poetas de diferentes partes del continente. La idea de este festival es que en una sola sala se encuentren las diferentes lenguas. Entonces, cuando tú miras y observas y escuchas sobre todo la sonoridad que tiene las diferentes lenguas, te quedas encantado en que la poesía no solamente son palabras y versos, sino es mucho más allá. Se podría decir que la poesía es como los cantos chamánicos, ¿sí? Entonces, que vibra a través de nuestra palabra, hacemos
podemos lograr que los demás vibren a nuestra frecuencia también. Fue la única representante de Ecuador en este evento. Sí, fui la única representante. Anteriormente se hizo una preselección, envié mi trabajo y me han seleccionado de este festival que lo realiza el programa de interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ahí ellos me realizaron la invitación y yo he ido allá. Estábamos poetas del Ecuador, de Venezuela, estábamos poetas del mismo México, de Quebec, de Barbados y de Brasil. 12 poetas en una sola sala. Es increíble la manera de cómo se conjuga. Sobre todo es muy interesante el hecho de cómo se maneja el arte literario en México. Existe una importancia a todas las lenguas de allá de México, pues son como 60 lenguas y con 360 variantes, y cada uno tiene su espacio. Es muy interesante el trabajo artístico que se lleva allá, y sobre todo el cómo se maneja la organización y cómo hacen programas de este tipo, que lo que hacen es sacar de nosotros lo mejor para poder expresar tal como somos. Muy interesante. Y claro, lo que queremos es escuchar una poesía en quichua. Quienes hemos leído literatura en quichua nos parece muy interesante, claro, con traducción, no sé quichua, pero gracias a Dios hay literatura que uno puede tener la traducción en español, pero nos parece muy interesante. Nos gustaría en este momento, claro, con gusto. Nos toca terminar la entrevista, pero poder escuchar una poesía en quichua, lógicamente, y luego la traducción en español para que todos podamos disfrutar los conceptos emitidos. Ya, con mucho gusto. Esta poesía se llama Achili Taitakuna. Ñaupak pachapimi shu kausaita charirkanchik. Sarakuna tamiarka, muyukuna sisarirka, kushilla purirkanchik. Mana kalpashpa purirkanchichu, shukta sakingapa, mana hilla iwaska alpapika suchurirkankichu, chaki chugrichishka. Wairawan parlashpa, pimpito ullarka, mana manjashpa, ñukanchi kuri shungu, inti taitawan parlashka. Huiracocha, Quetzalcoatl, Ra, Oshun, Achilitaita nishkakuna, ñukanchita rimarka. Pachamama kunanmi huynanahun runataka. Yuyayka hasta asihun, umata chingachishpa. Hatun samaykunaka, wañurishka shina puñuhun, hapishpa aynita, hatun samaykunata. Nachu ña pacha paktarujunga, tukuy makanakuyta sakishun. Shugrikushpa yukanchillata rikushun. Tukuy shunñanda charinchi, huya iñanta rishun. La traducción es, el título de este poema se llama Dioses, y dice así. Al principio de los tiempos vivíamos distinto. Llovía maíz, florecía el trigo, sonreíamos. No andábamos corriendo para ganarle al otro, ni arrastrando cadenas con los pies lastimados. Le contábamos secretos al viento, las mariposas nos acariciaban sin miedo. Conectábamos el corazón de oro con el sol. Viracocha, Quetzalcoatl, Ra, Oshun hablaban con nosotros. Hoy la tierra vomita el desacierto. La mente se ríe de la confusión. Duerme anestesiada la conciencia. Las armas se apoderan del alma. ¿No será tiempo de despertar? Dejar de conjugar verbos de poder. Ya de ser tiempo de mirarnos en el espejo del otro. Tenemos un solo camino, el amor. Muy bien, sin duda que para
los imbabureños, para la gente de esta parte, tener este tipo de expresiones son muy importantes y sobre todo que se rescate esta identidad tan necesaria como es un idioma que marca la tradición, la cultura, la historia de los ecuatorianos y de sus pueblos originarios, y que ahora se lo proyecte a nivel cultural a través de la poesía siempre será gratificante y una enorme satisfacción, sin duda, que lo haga un imbabureño. Así que les agradecemos su presencia, sus felicitaciones también por este trabajo que vienen realizando estos colectivos, su participación a nivel internacional. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.